¿Quieres que tu video se vea como una película de cine de verdad? No solo bonito, sino que con ese movimiento suave, orgánico, profesional, que grita. Esto no es un video cualquiera, esto es cine. La buena noticia es que no necesitas una cámara RED de $50,000 ni un set gigante. Mucho de ese look cinematográfico se logra directamente en los ajustes de tu cámara, principalmente el frame rate combinado con la velocidad de obturación o el shutter angle. Pero hay elementos aún más poderosos: la iluminación y cómo capturas esa información de luz con perfiles de grabación log o raw. Hoy te voy a explicar cómo configurar la cámara y cómo dominar la luz y sus datos para poder obtener ese footage cinematográfico desde el momento que aprietas para grabar. Vamos a desglosar los frames per second, la regla de los 180 grados, por qué casi todo el mundo usa 24 frames per second, qué pasa si rompes la regla, la iluminación como factor número 1 y luego los perfiles de imagen log que te dan más control creativo en post. Primero, lo básico. ¿Qué es el frame rate o frames per second? FPS o frames per second se traducen a fotogramas por segundo. Es literalmente cuántas imágenes fijas toma tu cámara por segundo para crear esta ilusión de movimiento. 24 cuadros por segundo es el estándar en cine desde hace más de 100 años. 25 cuadros por segundo es muy común en Europa y Latinoamérica por temas de electricidad. 30 cuadros por segundo es el estándar para televisión y redes sociales en Norteamérica. 60 cuadros por segundo es ultra suave, ideal para videojuegos, slow motion, deportes. ¿Por qué el cine usa 24 cuadros por segundo y no más? Porque entre menos fotogramas da una sensación menor de realismo fotográfico y da una sensación más bien a sueño o narrativa. A 60 cuadros por segundo todo se ve demasiado nítido, como un noticiero o un partido de fútbol. A 24 cuadros por segundo el cerebro percibe el movimiento con un toque de magia cinematográfica, pero solo poner 24 cuadros por segundo no basta. El verdadero secreto está en cómo se combina con la velocidad de obturación. Y aquí entra la famosa regla de los 180 grados o 180 degree shutter rule. En las cámaras de cine antiguas había un obturador físico giratorio con un ángulo abierto. Si el ángulo era de 180 grados, dejaba la luz entrar exactamente la mitad del tiempo que duraba este fotograma. En digital traducimos eso a la velocidad de obturación debe ser aproximadamente el doble de tu frame rate. Por ejemplo, si grabas a 24 cuadros por segundo, tu velocidad de obturación debería ser uno de 48 segundos o uno de 50. La mayoría de cámaras no tienen esa opción de que la velocidad de obturación sea 1 sobre 48, así que 1 sobre 50 está bien. Si grabas a 25 cuadros por segundo, entonces le pones una velocidad de obturación de 1 sobre 50. Si grabas a 30 cuadros por segundo, la velocidad debería ser 1 sobre 60. Si grabas a 60 cuadros por segundo, la velocidad debería ser 1 sobre 120. ¿Por qué el doble? Porque crea la cantidad justa de motion blur o desenfoque de movimiento. Si tu shutter es muy rápido, por ejemplo, 1 de 600 para un frame rate de 24 fotogramas por segundo, el movimiento se ve cortado, como si fueran un montón de fotos fijas pegadas rápido. Más o menos así se ven las noticias, los deportes y los videojuegos. Por otro lado, si tu shutter es más lento, por ejemplo uno de 24 para 24 fotogramas por segundo, hay demasiado blur y todo se va a ver como un fantasma borroso. El 180 da ese punto dulce, movimiento natural como lo perciben tus ojos en la vida real, pero con el feeling cinematográfico que hemos visto en miles de películas. Muchas cámaras profesionales, por ejemplo la Blackmagic, la Sony FX, la Canon C, Red, te permiten ajustar directamente el shutter angle en cuestión de ángulos en vez de fracción de segundos. Ahí simplemente pones el ángulo, por ejemplo 180, y la cámara solita calcula cuánto tiempo tiene que estar expuesto cada fotograma, sin importar si pones 24 o 60 o lo que sea. Súper práctico. Ahora, ¿cuándo rompe la regla de los 180? Porque sí se puede, y a veces se debe. Por ejemplo, Saving Private Ryan en la escena del desembarco en Normandía. El shutter está bien cerrado, como de 45 grados, que es rapidísimo. Esto es para que el movimiento se vea súper crujiente, caótico, estresante. Look estroboscópico o crisp en videoclips, acción rápida, comerciales. Aquí se baja a 90 grados o 45. Efecto dreamy o ultra suave. Sube a 270 grados o 360. Esto crea mucho motion blur, como en algunas secuencias de ensueño. Pero para el 90% de tus proyectos narrativos, corporativos, cortos, reels con storytelling, créate con el 180. Esa es la base. Ahora viene la parte que lo transforma todo, la iluminación. Mucha gente se obsesiona con la cámara, los lentes, los frames per second, pero la verdad es que la iluminación es mucho más importante que el equipo con el que grabas. Puedes tener la mejor cámara del mundo, pero si tu iluminación está plana, fea, inexistente,
tu footage se va a ver bien feo. En cambio, con una buena iluminación, hasta un celular te puede dar un look cinematográfico genial. ¿Por qué la iluminación es tan crucial para un look cinematográfico? Porque la luz no solamente ilumina, cuenta la historia, crea emoción y define la atmósfera desde antes que se diga una sola palabra. Una luz contrastada genera drama, suspenso, misterio. Pensá en thrillers como Blade Runner o Batman. Una luz suave y envolvente genera calidez, romance, nostalgia. Pensá en las películas de Wes Anderson o las películas de época. También dirige la atención del espectador. Con luces y sombras podés guiar la mirada exactamente a donde querés. Resaltar el rostro de un protagonista, esconder algo en la oscuridad, crear profundidad en la escena. Añade profundidad y dimensión. La luz plana, como la del sol al mediodía o la de una ventana sin control, hace que todo se vea bidimensional, como la de un video de YouTube genérico. La luz modelada con sombras controladas da volumen, textura, esculpe caras, hace que se vean tridimensionales, transmite emociones y simbolismo. Colores cálidos como naranjas o dorados transmiten felicidad o recuerdos. Fríos o azules transmiten aislamiento, tristeza, noche. Las sombras largas transmiten peligro y la luz frontal suave transmite inocencia. También eleva producción. Incluso con un bajo presupuesto, una buena iluminación hace que todo se vea profesional y premium. Es lo que separa grabado con un teléfono de parece de película. Técnicas básicas de iluminación cinematográfica que puedes aplicar ya. Iluminación de 3 puntos, el clásico. Está el key light, que es la luz principal. Es la más fuerte y define el lado iluminado del rostro. Está la fill light o la luz de relleno. Es más suave del lado opuesto. Reduce sombras duras sin eliminarlas. Backlight o rim light queda detrás del sujeto, separa del fondo y crea un halo que da profundidad. El segundo tipo, Broad versus Short Lighting. El broad ilumina más el lado ancho del rostro. Hace que las caras sean más anchas y menos dramáticas. Short lighting ilumina el lado estrecho, alarga el rostro y añade drama y misterio. Este está bien usado en el cine noir. 3. Usa luz con modificadores. Si vas a usar una ventana, usa una cortina blanca o un difusor para suavizar la luz. Aprovecha Golden Hour para la luz mágica dorada. Usa luces baratas pero efectivas. Paneles LED continuos, luces de anillo con difusor, softboxes chinos de $20 a $30, incluso lámparas de casa con papel vegetal como difusor. Evita luces planas. Nunca grabes con flash del celular o luz directa sin control. Siempre busca el contraste controlado. Una vez que tenés frames per second, shutter, iluminación bien puestos, ahora lo que sigue es ver cómo capturar toda esta información de luz de la mejor manera posible. Aquí entran los perfiles de grabación log o raw. S-Log en Sony, C-Log en Canon, V-Log en Panasonic, F-Log en Fujifilm, B-Raw o ProRes RAW en Blackmagic, etc. Estos perfiles no son solamente un look plano, son herramientas matemáticas, curvas logarítmicas que lo que hacen es que redistribuyen la información capturada por el sensor para preservar muchísimo más el rango dinámico y preservar detalles en las luces altas y las sombras profundas. En un perfil estándar como Rec 709 o similar, que es lo que estás viendo ahora mismo, la cámara cocina la imagen, aplica saturación, contraste, sharpening desde el principio, pero eso comprime datos y limita lo que puedes recuperar en post. En log o raw, recopilas más información de luz, hasta 14 o 16 stops de rango dinámico, o inclusive más si estás en raw, en vez de los 8 o 10 stops típicos en un perfil normal. Tienes más detalle en highlights, por ejemplo cielos sin quemar, y en sombras, sin ruido ni crushing. En color grading puedes empujar colores, contraste, mood sin que se te rompa la imagen. Puedes experimentar con gradientes suaves, tonos ricos, sin banding ni artefactos. Esto te permite crear un look and feel único para tu película. Un teal and orange clásico, un desaturated moody como en The Revenant, o un look cálido y vintage. Puedes hacer que todos tus clips se vean coherentes con tu firma visual. Pero ojo, no salva una película mala. Si la exposición está mal, la iluminación está fea, el framing está pobre, log solo te va a dar más información de lo que ya está arruinado. Es un multiplicador para proyectos bien ejecutados. Toma un buen rodaje y lo llevará a un nivel profesional en post. Consejo práctico: graba en log con 10 bits o en RAW si podés para maximizar el rango. Expone correctamente. Usa histogramas, cebras o false color. Apunta que la piel sea entre 50 y 70 IRE. Usa LUTs de monitoreo en cámara para ir viendo cómo se vería el producto final, pero graba plano. En post, ponerle un LUT de conversión, sea del espacio de color de tu cámara a Rec 709 o lo que sea que necesites, y luego trabajas con DaVinci Resolve, Premiere Pro, Final Cut, lo que sea. Otros ajustes que potencian el look cinematográfico son resolución y aspecto. Graba en 4K si podés, pero si no, mantener el aspecto a 2.39 a 1
o 1.85:1. Usa guías o crop and post. Si aporta a tu narrativa, usa una apertura de 1.8 o 2.8 para obtener ese bokeh cremoso, aunque no siempre es necesario tener ese nivel de desenfoque. Todo depende de lo que tu historia requiera. Revisa tu cámara y proyectos para determinar qué nivel de ISO usar. Y si necesitas quitar luz, usa filtros ND. Usa un white balance manual, nunca automático. Y aquí va un resumen rápido de una configuración básica cinematográfica. Para el framerate, usa 24 cuadros por segundo o 25 cuadros por segundo si estás en una región PAL. Shutter, usas el doble de tu framerate, en este caso 1/50, o 180 grados si tu cámara lo permite. Con la iluminación, prioritiza el contraste controlado. Usa los 3 puntos y modificadores para crear profundidad y mood. 4. Usa perfiles de grabación. Si usas log, puede ser S-Log, C-Log, V-Log, o usa RAW para máximo rango dinámico y flexibilidad en color. 5. Usa la apertura que te dé la profundidad de campo deseada. ISO, el que requiera tu proyecto, lo más bajo posible. Y usa filtros ND si lo necesitas. Con el frames per second, shutter, perfiles log y iluminación, ya estás en buen camino para grabar footage que en edición se va a ver mucho más profesional. Intenta grabar con un perfil estándar, con un perfil log, con buena exposición y compáralas en grading. La diferencia en flexibilidad y look final es brutal. ¿Cuál es tu setup actual? ¿Qué cámara usas? ¿Ya grabas en log o seguís en Rec 709? ¿Qué perfil preferís entre S-Log, C-Log, V-Log? Contame en los comentarios si ya empezaste a usar la regla de los 180 o si ya usas buena iluminación o perfiles log. Si te gustó este video, dale like, suscríbete, compartilo, activa la campanita para más tips de cine con equipo accesible. Hasta la próxima. Shutter, usas el doble de tus cuadros por segundo, en este caso, por ejemplo, 150. Digo, ¿qué?